Bueno, arranquemos con un viaje fascinante, la increíble historia del cine. Pensemos cómo pasó de ser una simple curiosidad, una novedad casi de feria, a convertirse en la tremenda fuerza cultural que define nuestro mundo moderno. Y es que, para empezar, esta frase del maestro Charles Chaplin lo resume todo, ¿no? Eso es el cine en esencia, un lenguaje totalmente nuevo, una herramienta para explorar, quiénes somos, y para contar nuestras historias de una manera que nunca antes fue posible. Y para entenderlo todo, tenemos que viajar en el tiempo, allá a los inicios, al nacimiento casi mágico de la imagen en movimiento, un verdadero milagro para la gente del siglo XIX. Porque, al final del día, el cine es una ilusión. De hecho, la propia palabra nos da una pista. Viene del griego kiné, que significa movimiento, y grafos, que es escritura. Así que, literalmente, estamos hablando de escribir con movimiento. Es una idea poderosísima. A ver, es cierto que ya existían aparatos como el kinetoscopio de Edison, pero eran para una sola persona. La verdadera revolución, el nacimiento del cine como una experiencia colectiva, eso pasó el 28 de diciembre de 1895 en París. Fueron los hermanos Lumière. Tratemos de imaginar ese momento, ¿eh? Un grupo de gente sentada en una sala oscura, viendo por primera vez la vida misma proyectada en una pantalla. Debió ser alucinante. Ok, ya teníamos imágenes en movimiento. Genial. ¿Pero con eso alcanza para contar una historia? Para nada. El siguiente paso, el verdadero salto cuántico, fue darle al cine una voz propia. Había que enseñarle a narrar, a construir mundos de la nada. Y aquí es donde entra en escena un verdadero mago, Georges Méliès. Él entendió que el cine no tenía por qué limitarse a grabar la realidad. No, podía ser una máquina de sueños. Méliès fue quien lo convirtió en un vehículo para la fantasía, para la imaginación. Básicamente, inventó el cine de ficción. Poco a poco, otros pioneros, como D.W. Griffith, fueron creando, la gramática del cine. Pensemos que es como aprender un idioma, ¿no? El plano sería como una palabra. La angulación de la cámara, el tono de voz, el movimiento es el ritmo. ¿Y el montaje? El montaje es la sintaxis. Es cómo unes todo para que tenga sentido. Y sobre todo, para que genere una emoción. Y hablando del montaje, esto es clave. Editar no es simplemente cortar y pegar. No. Es una decisión casi filosófica. O descompones una escena en muchísimos planos cortos para analizarla, pensemos en un video musical, o usas planos largos, sin cortes, para mostrar la realidad de una forma más completa. Son dos formas de ver el mundo. Y claro, con un lenguaje tan poderoso, lo que vino después era inevitable. Este nuevo arte explotó y se convirtió en una industria gigantesca a nivel mundial. El epicentro de esa industria fue Hollywood. Pero, ojo, su nacimiento no fue por glamour, fue una movida de negocios súper astuta. Un grupo de productores se fue a California literalmente huyendo de las patentes de Thomas Edison en la costa este. Y de paso, aprovecharon el sol para filmar todo el año. Esa decisión cambió el cine para siempre. Así nació el famoso sistema de estudios. Durante décadas, unos pocos gigantes lo controlaban todo. Eran como fábricas de sueños y de dinero. Tenían el control absoluto. Producción, distribución, salas de cine. Crearon géneros enteros y el famoso Star System. El lado bueno, produjeron clásicos inmortales. El no tan bueno, a veces era una máquina que ahogaba la creatividad. Con el tiempo, mientras el cine iba madurando, empezó a surgir una pregunta fundamental. Un debate que sigue hasta hoy. ¿El cine es solo entretenimiento, un producto más? ¿O puede ser considerado arte, la expresión personal de un artista? Y esa pregunta, tan simple en apariencia, es el germen de una de las discusiones más importantes en la historia del cine, la que conocemos como la teoría del autor. Todo este debate explotó en los años 50 en Francia, gracias a un grupo de críticos de una revista que se llamaba Cahiers de Cinéma. Ellos propusieron una idea radical para la época, que el director no era solo un técnico que organizaba todo, sino el verdadero autor de la película, el auteur, alguien con una visión y un estilo tan personal como el de un novelista. Por un lado, esta teoría sirvió para valorar a directores con una voz propia, súper personal.
Pero por otro lado surgieron los detractores y con razón decían, un momento, el cine es un trabajo en equipo. Es injusto ignorar el aporte clave del guionista, del montador. El ejemplo clásico es Ciudadano Kane. La visión de Orson Welles es genial, sí, pero la película no sería lo que es sin el trabajo revolucionario del fotógrafo Greg Toland. Y esto llevó a que el cine empezara a estudiarse de forma mucho más seria, más académica. Nació algo llamado la semiótica del cine, que suena complicado pero en el fondo es simple. Es estudiar el cine como si fuera un lenguaje, analizar cómo cada elemento construye significado y genera eso que llaman la impresión de realidad, esa magia que nos hace creer lo que estamos viendo. Y bueno, demos un salto hasta hoy, porque estamos en medio de otra revolución gigantesca, la digital, que ha vuelto a cambiar por completo las reglas de cómo se hace y, sobre todo, cómo se ve el cine. Hablemos claro, el surgimiento de las plataformas de streaming como Netflix, Amazon o Disney Plus ha cambiado nuestros hábitos por completo. Antes, ir al cine era un evento. Ahora, la prioridad es la comodidad, la inmediatez. La experiencia pasó de ser colectiva a ser totalmente personalizada. Y este nuevo panorama tiene dos caras. Por un lado, es una oportunidad increíble para cineastas que antes no tenían cómo mostrar su trabajo, pero por el otro, es un desafío enorme para las salas de cine de toda la vida, que ahora tienen que reinventarse para sobrevivir. Pero la cosa no se queda ahí. El cine sigue mutando, sigue evolucionando. Ya estamos viendo formatos interactivos, realidad virtual, realidad aumentada. Esto demuestra, una vez más, la increíble capacidad que tiene para adaptarse, para encontrar siempre nuevas formas de contar historias. Así que, fíjense qué viaje. De una simple ilusión proyectada en la pared de un café en París, a una forma de arte digital increíblemente compleja y global. La historia del cine, está claro, no ha terminado, y nos deja con una pregunta flotando en el aire. En esta era de streaming, de inteligencia artificial, ¿quién va a escribir el próximo capítulo?